FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar de, una cuestión que se viene dando ya en los últimos días, porque empezó el día lunes la marcha federal piquetera de varios sectores que están confluyendo, la unidad piquetera, con también la novedad, si se quiere, de algunos movimientos y organizaciones sociales que están confluyendo, que se destacan como cercanos al gobierno o afines al gobierno, o que tienen también algunos lazos, y estamos hablando, por ejemplo, entre otros, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Su secretario general es Esteban El Gringo Castro y nos atiende aquí muy amablemente a la radio de la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Cómo le va, Gringo? Buenas tardes, Mauro lo saluda. ¿Qué tal, Mauro? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, andamos. Bueno, ¿quiere contarnos cómo se va llevando esta marcha? Ya han confluido en Capital Federal, hoy van a estar acampando por allí. ¿Cómo se ha desarrollado? No, mira, para que no genere confusiones, nosotros hicimos el jueves pasado una conferencia de prensa donde planteamos que tanto Unidad Piquetera como la UTEP, la CTA Autónoma, el Frente Popular, el Frente Milagros Salas, y varias organizaciones más, íbamos a confluir en una, ni siquiera dijimos movilización, sino concentración, muy cerca del Ministerio de Desarrollo Social, y que esa concentración, que va a ser muy masiva, porque al estar todos los movimientos populares integrados en una misma acción, va a ser muy masiva, es en pedido de tres cuestiones de tipo gremial, como son el aumento del salario social complementario, el bono, que se tiene, digamos, que se adelante un bono, y la gran problemática que tenemos, que no nos llega el alimento desde hace varios meses, y algunos muchos, digamos, más de 6 meses, que no nos llegan los alimentos para los comedores y merenderos de nuestras organizaciones. Lo que está sucediendo desde el lunes, viene una marcha federal que son algunos de los integrantes de Unidad Piquetera que ya tenían planificada una marcha federal, el acampe y todo eso, que es otra actividad. Comprendo, ustedes se unen mañana entonces. Sí, pero no es que nos unimos a la marcha federal, porque como no somos parte, queda, muy mal educado de mi parte decir que formo parte de algo que vienen caminando o viajando compañeros de la Quiaca, y yo nunca participé, entonces quiero tener esa consideración. Está claro, pero los reclamos van en sintonía, digamos. Sí, son comunes, sí. Los reclamos son comunes. Quizás estén reclamando algo más los compañeros de Unidad Piquetera en esta marcha federal, o sea, en cada provincia deben hacer sus reclamos. Nosotros hemos hecho en su momento contra el gobierno de Macri una actividad parecida, que recorrimos todo el país. Estamos absolutamente de acuerdo, pero no confluimos en la misma marcha, sino que mañana en la concentración, que va a ser muy masiva, y que va a ser, digamos, la pared que va a resistir cualquier proyecto de globalización neoliberal que quiera seguir con el ajuste, ¿no? Gringo, ¿sentís que en los últimos tiempos, la discusión política se da en torno a otros temas, ¿no? Se dice mucho esto de la política está alejada de la gente, de los problemas de la gente. ¿Sentís que eso está pasando? ¿Cómo ves esta situación? Mira, nuestra sociedad, a partir de la dictadura, y la dictadura le abrió el juego al proyecto neoliberal que vino después, que se profundizó en los 90. La sociedad se partió, digamos, se partió en dos. Se hacen más, pero hay un pedazo que queda fuera de la formalidad del trabajo, que no es que no trabaja, sino que no tiene formalidad el trabajo que hace. Al no tener formalidad parecería que no trabaja, y trabaja muchas más horas que alguien que tiene derechos laborales, ¿cierto? Entonces nosotros hace tiempo, la UTEP, digamos, empezó como CETEP, tiene 12 años de creación,
y venimos planteando que todos los sectores que trabajan pero no le aparecen los derechos tienen que pelear por los derechos de un trabajador. Y eso es lo que venimos haciendo. Tenemos una consigna general que es la de techo, tierra y trabajo, que surge de una reunión muy importante que hubo, un encuentro muy importante que hubo con el Papa, ¿no? que nos permitió encontrarnos con movimientos populares de todo el mundo. Y atrás de esa consigna, bueno, nosotros en la Argentina que hemos construido lo que llamamos un sindicato de aquellos que no tenían sindicato, dividido en distintas ramas de la economía popular, y eso no está siendo tenido en cuenta así como nosotros lo planteamos, sino que inclusive mucha gente te habla de que nosotros trabajamos la contención social, el pobrismo, como que si quisiéramos que los compañeros fueran pobres, una cosa que casi que entra en el ridículo, pero es una estrategia para no mirar lo que está pasando. Y lo que está pasando es que hay sectores populares que al no tener las condiciones de trabajo favorables se fueron organizando para generar nuevas formas de trabajo y de organización. Es nada más que eso. Eso ha crecido, cada vez que se manifiesta es un hecho trascendente, pero sigue sin mirarse, sigue ninguneándose, ¿no es cierto? Entonces, de distintos sectores, el planteo común es que no trabajamos, ¿no? Que se recibe recursos sin trabajar. Bueno, yo no sé, quisiera que todo el mundo que dice eso venga a los barrios donde tenemos organización, vean las unidades productivas, tanto alimentarias como productivas de bienes, el trabajo sociocultural y económico quizás en nuestro barrio, y después me dicen, quizás reformulen esa idea, ¿no? Ese ninguneo del que vos hablás, o ese mirar para otro lado, ¿lo sentís desde parte de lo que vos calificás como un sector neoliberal, la derecha en la Argentina, hoy en la oposición, o también del gobierno? Sí. No, la derecha ni hablar. La derecha directamente, si pudiera que no existiéramos, le vendría bárbaro. Lo que llamamos la derecha es complicado, lo de la derecha, ¿no? Porque antes le llamábamos derecha a los sectores más, digamos, por ahí se le llamaba a los sectores nacionalistas, pero cerrados, no nacionalistas de inclusión, sino de poner muros todo el tiempo. Y para mí la derecha es el concepto de globalización que tenés en la cabeza. Y bueno, y también en el oficialismo hay sectores que tienen un pensamiento vinculado a la globalización. Hizo estrago, la globalización atravesó partidos políticos, organizaciones gremiales, a veces nos atraviesa a nosotros, por lo cual discutimos muchas veces por contradicciones muy secundarias. Es decir, hay que hacer un trabajo de reformular todo el tiempo lo maravilloso que tiene nuestro pueblo cuando se junta a resolver problemas. Hay que estar atrás de eso, mirarlo en profundidad y bueno, y eso te cambia, ¿no? Eso, pero no es de ahora, digamos, sí, qué sé yo. Vos ves la vida de Carlos Mujica, un cura que termina siendo un cura muy comprometido con las causas populares, pero antes de eso venía de familia medio aristocrática y tenían pensamiento totalmente contrario a lo popular, y bueno, por el acercamiento que tuvo a través de su experiencia religiosa, le cambió absolutamente la cabeza. Y a veces pasa al revés, ¿no, Esteban? A veces, claro, por eso, sí, después nos atravesó, eso fue derrotado, sobre todo a partir de la dictadura. La dictadura, con todos los desastres que hizo, desapareció 30.000 compañeros, hizo desastres económicos y todo, no llegó al proyecto de, por ejemplo, privatizar todo lo que se privatizó después. No llega a ese, no alcanzó ese nivel. Iba para ese lado, pero no llegó porque... Estaban ocupados en otra cosa, parece. Esteban... Claro, le abrieron la puerta, los sectores neoliberales del ejército, de la marina, le abrieron la puerta al neoliberalismo. Y hubo otros sectores del ejército que
repudiaban eso, ¿no? Pero bueno, ganó el liberalismo. Sí, hay que tener cuidado que no les vuelvan a abrir la puerta al ejército, que hay mucho discurso pro militar en estos días. Esteban, con respecto a la relación con el oficialismo y a la diferencia, ¿no?, con la marcha federal, la unidad piquetera. Vos decías que los aunan algunos reclamos, pero hay algunas diferencias. Una de ellas es que en la marcha federal hemos visto algunos carteles, se han escuchado algunos cantos y algunos reclamos pidiendo la renuncia de la ministra Tolosa Paz. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen y que han tenido durante todo este tiempo con Tolosa Paz? No, nosotros tuvimos una relación que fue, digamos, tensa. Yo, digamos, muchos de nuestros compañeros la conocen de hace muchos años, digamos, siempre ha sido considerada una compañera, pero bueno, asume el ministerio y le toca justo, hay una denuncia sobre la gente que los compañeros y compañeras que cobran el salario social complementario. Ella se hace eco de esa denuncia, abre el secreto, ¿cómo se le llama? El secreto fiscal o algo así de los compañeros, para ver que no se le abre a los multimillonarios, se le abre a los pobres, y eso ya empezó a generar una tensión que nosotros tuvimos todo el tiempo tratando de aunar esfuerzos, de que no nos peleemos y qué sé yo, pero la situación con idas y vueltas sigue. Nosotros no estamos planteando la renuncia de nadie, pero sí que hay una tensión que, bueno, lamentablemente se resuelve con altos niveles de conflictividad que uno puede decir, bueno, son innecesarios, pero bueno, parece que se necesitan para resolver los problemas. Y entonces prácticamente nos sentimos empujados a la calle. Y bueno, es como todo, ¿no? Nosotros con la unidad piquetera no caracterizamos igual al gobierno, no tenemos los mismos planteos políticos, pero en la cuestión de la gremialidad de nuestros sectores tenemos coincidencia en este momento. Sí. Y por ahí con otros compañeros que son de otros espacios donde tenemos coincidencias políticas, pero en la gremialidad no hay coincidencia y no marchamos juntos, ¿no? Esas son las contradicciones con las que se organiza el campo popular. Sí, a veces también la mirada con respecto al gobierno de qué es lo que se ve, ¿no? Si se ve el vaso medio lleno o medio vacío. En estos días surgió un informe de la Universidad Católica Argentina que hablaba de la pobreza, sobre todo en las infancias, sí, y que hablaba de la importancia de la intervención del Estado para que la situación no sea peor todavía. Entonces, hay algunas asociaciones que ven también en este marco el esfuerzo que ha hecho el gobierno, que ha sido insuficiente, sin lugar a dudas, porque hay muchos pibes y pibas con hambre. Nosotros en general, no sé si habrán escuchado alguna vez, nuestros planteos, lo que venimos planteando es que durante los 2 años de pandemia, algo que nosotros pensamos que iba a ser mucho más cruento, digamos, mucho más terrible para nuestro pueblo, se dio una conexión, un vínculo, se fortaleció un vínculo entre el Estado y los movimientos populares y de movimientos gremiales, los clubes de barrio, las iglesias, se dio todo un trabajo que es el que tendría que haber dado, al que se le tendría que haber dado continuidad, y en un momento hubo una especie de quiebre en las relaciones, porque bueno, nosotros consideramos que la situación, el apriete que te hace el capital financiero internacional a través del Fondo Monetario, pero que son los países, los de siempre, los países que forman, digamos, que están interesados en sacar nuestros recursos, los que nos apretaron toda la vida, ¿no? Los que siempre, digamos, te muestran los portaaviones y después te vienen a negociar, ¿no? Sí. Y ahí tenés, o sea, si hubiéramos seguido teniendo una mesa de diálogo, de organización y de poder plantear los problemas, y yo creo que no hubiéramos llegado a esta instancia, aunque sí es cierto que veníamos de una deuda que no se puede pagar, de todo un nivel de negociaciones, y además tuviste que, como Estado, pagarle el sueldo a millones y millones de trabajadores y trabajadoras de todo tipo.
Y Sí, esos son Esteban. recursos que digamos, que ni siquiera le sacaste a los que más tenían. Sí, para, sí, para a eso eso. justo Se me derrumba iba a el referir, ¿no? Hay Sí. algo que sí tienen en común quienes están hoy marchando en esta marcha federal, unidad piquetera, partidos de izquierda y demás, y ustedes es en marcarle al gobierno que no se discute la riqueza, ¿no? Que a la Argentina le va bien, porque hay una Argentina a la que le va bien, que es una Argentina para pocos, Sí. lamentablemente, ¿no? En un gobierno que se autopercibe nacional y popular, estamos teniendo números de ganancias de las grandes empresas que realmente los comparábamos con los números de pobreza, con lo que necesita una familia para llegar a cubrir la canasta básica, y la verdad es que es vergonzoso. Entonces me parece que eso es lo que causa indignación en un montón de sectores que entienden pandemia, que entienden sequía, que entienden guerra, entienden endeudamiento del gobierno anterior, pero hay algo que no se entiende, y que es que hay ese número de familias que los podemos contar con una o dos manos, que no se los toque, ¿no? Sí, mira, el proceso de concentración económica se profundiza desde la dictadura para acá, casi no tuvo límite. La diferencia con Néstor y Cristina que Ay, se nos Lo cortó. perdimos. Lo perdimos. Sí, A ver si podemos retomar, sí, para cerrar la charla. Es interesante charlar con el gringo Castro. Estamos hablando con el secretario general de la UTEP, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que tenía más cosas para preguntarle. Nos metimos ahí en la cuestión, en las diferencias también con la unidad piquetera, y en desacuerdo también con el accionar de la ministra Tolosa Paz. No están pidiendo la renuncia, dice, pero hay varias cuestiones que son para analizar. Que si hubiera seguido también algo de lo que sucedió durante la pandemia no hubiera sido necesario. Y que hay un diálogo todo que se esto. cortó, es lo que decía recién el gringo, ¿no? Lo recuperamos. Esteban, ¿te tenemos de vuelta? sí, hay que estatizar bien. los teléfonos, todo. Esteban, bueno, ahí estaba sobre el final cerrando una idea, pero también Sí. para ir cerrando la charla, quiero consultarte porque vos has sido, y como muchos también, ¿no? Has visto en el 2019 en la figura de Alberto Fernández y la conducción también de Cristina Fernández, una esperanza, ¿no? Para el país, y poder saltear todo lo que había sido el gobierno neoliberal. Después vino la pandemia, la guerra, la sequía, como dice el presidente también, pero ¿sentís que en algún punto, y sobre todo en estos últimos años, te ha decepcionado este gobierno, el Frente de Todos, a una gran parte de la población que había creído en ellos? No, mira, yo siempre estamos en una pelea contra los que concentran la riqueza, que es lo que trataba de explicarte recién. Nosotros tenemos una propuesta que es los que tienen recursos, los que tienen tierra, quieren ganar plata, bien, hay una parte de esa tierra que es estatal y que tiene que estar a disposición del movimiento de los trabajadores en general, ¿no? Que están integrados en centrales o no, y que tenemos que tener una manera de producir alimento, por lo menos alimento, después veremos todo lo demás, pero en principio el alimento no puede ser caro en la Argentina. Entonces tener una contraparte es para lidiar con esto de la concentración, crear o empresas nacionales o formas de articulación que garanticen el mercado interno, que ahí no tengamos, por lo menos en la comida no tengamos problemas. Y después todo lo demás se seguirá discutiendo. Digamos, hay un pedazo de la tierra que está en manos del Estado y que no se pone a disposición de los movimientos populares, y esto es algo que yo particularmente lo he discutido con Alberto. No se puede llevar adelante porque no se toma como prioridad. Y en ese sentido, y sí, te genera una desilusión, porque decir, mirá, te estoy haciendo una propuesta que tampoco es estatizar las empresas privadas ni meterse con ese tema. Es decir, sobre lo que no se está trabajando. Y fíjate que hace poquito en Mar del Plata, unas tierras que se las habían asignado a compañeros de Movimiento Popular para producir alimentos, el despelote que generó eso, como si se las estuviéramos robando a no sé quién. ¿Entendés? Cuando si no se hace esa articulación con nosotros, se hace de acuerdo con lo privado. Llamás a alguien que es privado para que te produzca, y con eso... Entonces,
tan sencillo como eso. Fíjate que ese planteo no es revolucionario. Cuando hablamos de reforma urbana y reforma rural, estamos planteando tierra para producir y posibilidades de creación de nuevas ciudades, con lo cual para eso necesita capital privado, estatal y sectores de la comunidad organizada o de las organizaciones libres del pueblo. Es una propuesta que se puede llevar adelante, pero que no está tenido en cuenta, digamos. Yo la verdad que no encuentro recepción de por qué estás todo el tiempo atendiendo la urgencia y te cuesta pensar en términos estratégicos. Y entonces nosotros o tenemos un gobierno que se apoya en los movimientos populares, el movimiento obrero y popular, o tenemos un gobierno que se termina apoyando a grandes empresas que concentran la economía y que por lo general están vinculadas a la extranjerización de la economía. Para todo esto que vos decís también tiene que haber una voluntad del Estado, ¿no? Por supuesto, vos decís hay otras prioridades o no se toma como prioridad, pero parece que tampoco está, o en este caso no estuvo la voluntad. ¿Pensás que hay algún proyecto que...? Te dejás llevar, digamos, cuando te dejás llevar, que es el apriete, ¿no? El apriete de los poderosos, y bueno, entonces no tomás medidas, pero son medidas... que se resuelven con una lapicera, es decir, bueno, estas tierras a tantos kilómetros. Viste que ahora Graboy está planteando que ha hecho todos los números que se le puede dar a 500.000 personas un terreno de 10 por 30 a 30 kilómetros de donde vive tu viejo, ¿entendés? Una propuesta que es poner cabeza en lo que le pasa al pueblo. No está diciendo algo que es revolucionario, que va a cambiar las estructuras económicas, pero por lo menos tenés una decisión de darle dignidad a la situación en la que viven la mayoría por lo menos 40-50% de nuestro pueblo, que es una enormidad. ¿Y los movimientos sociales fueron convocados para construir este proyecto del que tanto se habla, para presentar finalmente o que se determine un candidato, una candidata que está buscando el sector nacional y popular, emplazado en el peronismo? ¿Han sido convocados los movimientos sociales para presentar este tipo de propuestas y armar realmente un proyecto como lo está pidiendo también Cristina? Mirá, para discutir proyectos yo creo que no ha sido convocado nadie. Nadie está planteando. No hay sectores que han sido convocados para decir, che, vamos a hacer determinado programa de gobierno. Hasta ahora no es que nosotros nos hemos sido convocados. En términos electorales tenemos distintas convocatorias, pero digamos, en términos de proyecto de país, no hay profundidad en esa discusión. Hace poco los sindicatos de la industria, que están vinculados a la industria, hicieron un planteo, ¿no?, económico respecto del litio, de los insumos difundidos, que serían los insumos que consumen varias industrias, una serie de cosas que son muy interesantes. No sé quién lo discutió, pero no entran en ningún proyecto de país. Ese discurso, esa idea, esa propuesta no entra. Y las propuestas nuestras tampoco. Cada uno va por la parte tensionando para que alguien te dé bolilla, pero no hay una convocatoria hacia eso. Aunque yo creo que hay una maduración política que nos va a llevar a ese lugar. Pero espero que la situación no se desmadre, y que podamos llegar a buen fin, ¿no?, con eso. Lo último, Gringo, agradeciéndote por tu tiempo. Vos has planteado los proyectos políticos, en este caso que se escuchan de la oposición también, son cada vez más fuertes en el rechazo a los planes sociales. Entendido los planes sociales, ¿no?, como todo, ¿no?, porque se engloba todo y se dice planes sociales. Pero en realidad es el rechazo a la organización. Es el rechazo a la organización popular, no a los planes, porque ellos van a dar planes, van a dejar más gente sin trabajo y van a dar más planes. Y así como te lo digo, planes. Lo nuestro son salarios social complementarios, que es producto de la lucha de nuestro sector como trabajadores. Lo que van a seguir dando son limosnas para que no te organices. Esa es la propuesta. Eso encubre. Después pueden decir cualquier cosa, pero en realidad es eso, es romper, como hizo la dictadura, tratar de romper, que no lo pudieron lograr, pero hicieron un desastre,
romper toda organización sindical, que es lo que tenés que romper para seguir construyendo una economía neoliberal. Y ahora nos organizamos nosotros también, van a querer romper al movimiento obrero y van a querer romper a los movimientos populares. Y nosotros seguramente colectivamente vamos a plantear una resistencia a eso. Ya lo están avisando, te están avisando que lo que van a hacer, ¿no es cierto? Gracias, Gringo. El mismo movimiento popular y movimiento de los trabajadores les va a resultar tan difícil como le resultó a Macri. Muchas gracias, Gringo, un abrazo. Abrazo. Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, que mañana van a estar confluyendo en esta marcha en reclamo al gobierno por trabajo, por el aumento del salario complementario, contra la pobreza, contra el hambre. La novedad es que la UTEP siempre fue, si querés, una de las organizaciones sociales aliadas al Frente de Todos y a estos sectores más vinculados también al kirchnerismo en su momento, más bien cercanos a Juan Grabois y demás, porque la unidad piquetera o con Belibón y con los partidos de izquierda, el Polo Obrero, era recurrente, ¿no? Este reclamo y esta movilización que venían haciendo. Ahora se une también y van a unar en este reclamo en el día de mañana con una gran movilización, mañana día de gran movilización en la ciudad de Buenos Aires de todos los frentes Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.